fuese especial. Abrir Punta Peuco fue mucho más difícil, por supuesto, que cerrar Punta Peuco. Cerrar Punta Peuco es simplemente casi un acto administrativo a estas alturas. Por eso es que es bueno recordar una parte importante de lo que representa la historia. Y por eso queremos conversar con el exministro de Justicia, Isidro Solís. Isidro, qué gusto poder conversar con usted. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Usted, ayúdenos a hacer un recuerdo, en su mirada, por cierto, de lo que representó esa discusión de tener un recinto especial para militares en aquella época, porque claro, mirado con la perspectiva del tiempo, hoy día parecería muy fácil, ¿no? Pero en esos momentos todo era muy tenso, porque Pinochet estaba al otro lado de la Alameda, digamos, mirando hacia el Palacio de la Moneda. Bueno, si uno tiene que hacer recuerdo histórico, lo primero que tiene que recordar es que fue exactamente la discusión acerca de la prisión de el máximo violador de derechos humanos en Chile, porque fue la discusión sobre la prisión de Manuel Contreras. La primera en democracia, el primer establecimiento que se estableció para la reclusión de militares vinculados a violaciones de los derechos humanos fue lo que se denominó el penal Cordillera, y ese sí que era un penal especial, porque estaba en las dependencias del Regimiento de Telecomunicaciones. Era un penal que era custodiado por personal del Ejército, que tenía las características más bien de casi un club de campo. Y no quiero hacer de esto una caricatura, pero eran efectivamente cabañas que en su momento eran utilizadas por oficiales de ejército que estaban en comisión de servicio en Santiago, pasando por algún cometido, y que fueron, de una u otra manera, separadas del Regimiento de Telecomunicaciones y transformadas en un lugar de reclusión, entre comillas. El avance que significó saltar de eso, que sí ni siquiera tenía las características de un penal, porque no estaba bajo la administración de Gendarmería, a Punta de Peuco, que es una cárcel, y eso los auditores siempre hay que recordárselo. Punta Peuco es una cárcel que está bajo la administración de Gendarmería, bajo el régimen carcelario de Gendarmería, que tiene exactamente las mismas de seguridad, de acceso y de tránsito que el resto de los penales, y que el hecho de haber sido destinado exclusivamente para ser albergado por un determinado contingente de presos no les ha quitado nunca la característica de cárcel. Es más, tiene tantas características de cárcel, y voy al detalle. Tú recordabas recién lo que pasó durante la pandemia, pero tiene las tantas características de cárcel que la asignación de alimentación que se le hace es cubierta por el mismo decreto que se hace para todas las cárceles. Y en segundo lugar, curiosamente, es un lugar que tiene el mismo prácticamente índice de hacinamiento que tienen el resto de las cárceles de Chile. O sea, cuando alguien trata de presentar esta caricatura de que hay un lugar en donde el Estado de Chile ha permitido que gente se burle del sistema carcelario teniendo un régimen absolutamente privilegiado, la verdad es que eso no pasa de ser una caricatura. Isidro, en ese sentido, la distinción que se hace hoy en el Palacio de la Moneda de presos de primera y segunda categoría y que esto se va a acabar, ¿entra dentro de esa caricatura? Yo creo que es absolutamente una caricatura. O sea, ¿qué estás hablando de qué? Estás hablando de una cárcel que tiene un nivel de segregación. Las segregaciones que son contingentes que pertenecen a una y exclusiva actividad en la vida, que comparten determinados, ¿cómo que se llama? Código y a lo mejor una cierta historia común. Pero ¿qué es lo que distingue una cárcel? Para que digamos las cosas por su nombre. Una cárcel es un lugar de reclusión en donde la gente lo que cumple es una pena restrictiva de libertad, en que se tiene que someter a los reglamentos que el Estado fija para ello y que está siendo vigilada por personal penitenciario. Si tú vas a la descripción de lo que es una cárcel, Punta Peuco lo es. El resto, la verdad es que es una, ¿cómo que se llama?, caricatura más bien de carácter política que ha servido para alimentar la discusión durante muchos años. Pero la transición y los gobiernos democráticos en este país construyeron hace muchos años un sistema carcelario que es exactamente igual para todos. Hay cárceles mejores, hay cárceles peores, pero eso afecta a todo tipo de reos.
Hay cárceles donde los reos se parecen más, otros se parecen menos, y eso depende básicamente de la clasificación, porque a diferencia de lo que puede pensar una persona, la verdad es que en el sistema carcelario lo que se busca es justamente distinguir entre los reos y encerrar a las personas con aquellos que se parecen más a ellos, tanto en peligrosidad, en prognosis de reinserción y los que tienen características más comunes. Eso no podría decir que es la política penitenciaria global. Ahora estamos conversando con Isidro Solís, exministro de Justicia, entre otros cargos en el Poder Judicial durante las últimas décadas. Isidro, a propósito de entonces los planes de que Punta Peuco reciba a presos comunes, como los calificó el presidente el día de hoy en el Palacio de la Moneda. ¿Eso es posible, por ejemplo, sin el traslado de los actuales reos que están en Punta Peuco, a propósito de la realidad de hacinamiento que usted describía? No. O sea, necesariamente, a menos que quieras agravar la condición de hacinamiento, llevar un contingente de presos distinto obligaría a sacar a algunos de los que están ahí, o sobrecargar todavía más las condiciones de hacinamiento. Lo cual incluso no se podría solucionar a menos de que hubiera una suerte, me imagino, de reestructuración y de que se sumen módulos al actual Punta Peuco como lo tenemos hoy. Bueno, de lo que yo alcancé a escuchar, como cualquier ciudadano en esta ceremonia, fue que se anunció conjuntamente con la firma del decreto que ya se habían iniciado trabajos para hacer ampliaciones. Que si uno quiere, como que se llama, mandar un mayor contingente de presos, son absolutamente indispensables. Ahora, en ese sentido, sí, eventualmente con estas ampliaciones es que ocurren como uno pensaría, están planificadas y uno espera que esté planificado para entender que ahora van a ingresar más reos, podrían ingresar reos comunes sin la necesidad de trasladar a los actuales personas que viven en Punta Peuco. Sería perfectamente posible, sí, claro, con esa eventualidad. Estamos conversando con Isidro Solís, exministro de Justicia. Isidro, ¿cómo interpreta desde el punto de vista político y en el momento político en el que estamos un anuncio de esta naturaleza? La verdad es que no le doy un gran valor práctico al anuncio, le doy más bien un valor de carácter simbólico. Creo que es una actuación política que quiere reafirmar el carácter de igualdad ante la ley en un determinado establecimiento, pero no creo que tenga una gran trascendencia. No altera ni la condición del penal, ni sube ni baja el hacinamiento que viven los reos hoy día. La verdad es que no creo que tenga, desde el punto de vista práctico, ningún efecto. Ya, no tiene ningún efecto desde el punto de vista práctico, pero se hace un anuncio cuando venimos además de una discusión respecto del Plan Nacional de Búsqueda y de cuestionamientos al servicio médico legal, que tiene a dos de los candidatos opositores al actual gobierno debatiendo de vuelta sobre temas en torno a violación a los derechos humanos y sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, al menos tiene como un componente en espacio-tiempo, por decirlo así, que parece muy raro y que sea simplemente una mera coincidencia. Bueno, uno podría pensar también, si fuera mal pensado, por cierto. Por cierto, claro. O sea, si uno fuera mal pensado, podría pensar que justamente en un momento en que se está definiendo el voto de una gran cantidad de chilenos en una elección nacional que es la más importante de todas, una elección presidencial y de la Cámara completa y de la mitad del Senado, uno podría pensar que es una iniciativa propagandística para, de una u otra manera, impulsar el voto en un determinado sentido, pero habría que ser mal pensado para poder plantear una cosa así. Y usted no es mal pensado, me imagino, Isidro. La verdad es que yo cada vez trato de pensar. Oiga, el presidente lo califica esto independiente, claro, usted habla del valor práctico, pero volviendo al valor simbólico, el presidente dice que esto es un acto de justicia. ¿No coincide? Puede que con el presidente a lo mejor tengamos un concepto distinto de lo que es la justicia, porque la verdad, la justicia consiste en someter a una persona a la ley, aplicarle una ley de carácter general previa a la comisión de los hechos, probar efectivamente la culpabilidad y aplicarle una sentencia civilizada. Yo tengo la impresión de que eso ya se ha hecho.
que es una cosa que los chilenos tenemos que rescatar, porque más allá del mito que se ha construido, Chile debería sentirse muy orgulloso de que en este país efectivamente las violaciones de los derechos humanos se persiguieron. Es posible que no se haya logrado verdad en todos los juicios y es posible que no se haya condenado a todas las personas que efectivamente violaron los derechos humanos, pero hay varios centenares de condenas de violadores de derechos humanos y hay nombres que son efectivamente muy simbólicos en lo que fue la brutalidad de violación de derechos humanos que han pasado por la cárcel, como Manuel Contreras, ni más ni menos, el jefe de todos los aparatos represivos, porque como son Miguel Krasnov Marchenko, que es claramente un criminal de una brutalidad, la verdad, sin parangón en la historia de Chile, como Álvaro Corbalán, que era el jefe de las unidades operativas, primero de la DINA y luego de la CNI, y con docenas más de personas que violaron los derechos humanos, que fueron detenidos, fueron investigados, fueron sometidos a la justicia, fueron condenados y ya están presos. Para mí, eso es lo más semejante a la justicia que existe. Y a veces se hace quizá esa falsa dicotomía entre que o se apoya el cambio de situación de Punta Peuco, incluso en algunos casos el cierre de Punta Peuco, o se defienden los derechos humanos, ¿no? Es decir, que las personas que podrían apoyar que Punta Peuco no necesita un cambio de estatus, entonces están transgrediendo la memoria de los derechos humanos y eso no necesariamente es así. Bueno, la verdad es que casi todos los jefes de Estado, normalmente cuando se empieza a acercar el término del mandato o el cierre del mandato, una de las grandes obsesiones que les baja es que tienen que dejar un legado. La gente quiere pasar a la historia por algo. Y cuando tú no tienes mucho legado ni tienes mucha historia, empiezas a tratar de construir determinados hitos que puedan efectivamente ser una especie de remedio o de sucedáneo a las transformaciones que no lograste cumplir. Este es un gran tema, encierra una etapa, pero probablemente también el que abre otra, ¿no? Una discusión respecto de un momento histórico que vivió nuestro país y que de alguna manera empieza ya, digamos, a ver el término, no sé si de la manera en que muchos lo hubiesen imaginado, pero el término a fin de cuentas. Y qué gran conversación, recordando un momento de la historia. Déjame hacer una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo, Isidro, porque el presidente alude también a la necesidad, por supuesto, de cubrir más plazas carcelarias, etcétera, etcétera, pero todos entendemos que Punta Peuco no resuelve ni por lejos el problema, ni siquiera en su más mínima expresión. ¿Cómo cree usted que debería ser resuelto el problema del hacinamiento que tenemos en las cárceles en Chile? A ver, los números son lo más expresivos, y los números carcelarios. Yo fui antes de ministro, fui director de Gendarmería hace muchos años atrás, y estoy acostumbrado a esta variabilidad porque todas las cárceles ingresan presos en el día, salen otros presos, pero los números dicen que hoy día estamos en una población penal de alrededor de los 63.000, en un estado que tiene construido plazas ideales que están poquito por debajo de los 40.000. O sea, con eso tú ya te das cuenta de que faltan por lo menos para normalizar la situación, poco más de 20.000 plazas que hay que construir para terminar con el hacinamiento. El drama es que a la velocidad en que está creciendo el encarcelamiento en Chile, producto de la crisis de seguridad que tenemos, eso va a ser una medida súper exigente. No, es muy difícil, porque la construcción de una cárcel, por mucho que hoy día hay iniciativas muy interesantes para poder no solo priorizar, sino que asegurar el cumplimiento, asegurar la construcción de cárceles en un tiempo que sea razonable. Te quiero decir, por ejemplo, yo fui ministro de Justicia entre los años 2006 y 2007. En mi administración dejé, mira lo que es en Chile la construcción de cárceles, en mi administración dejé decidida el emplazamiento y los fondos para la construcción de la cárcel de reposición de Talca, en el sector que se denomina Aldea Campesina. Esa cárcel se acaba de inaugurar el año 2025. O sea, en Chile nos demoramos prácticamente 18 años en el desarrollo de un proyecto penitenciario. Afortunadamente se aprueba una ley para exonerar a las unidades de una gran cantidad de trámite. Por otro lado,
se califica de una manera distinta a lo que van a ser las cárceles anexas, que se entienden a partir de ahora como ampliaciones y le eliminan todas las exigencias de los permisos para permitir el emplazamiento, y eso va a significar una rebaja en los tiempos muy grande, pero nos vamos a demorar 3 o 4 años con mucha voluntad política en solucionar ese problema. Muy bien, pues conversación esta tarde con Isidro Solís, ex ministro de Justicia. Un gusto, Isidro, por conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Isidro. Gracias a ambos, a Matías y a Juan Manuel. Que esté muy bien, muchas gracias.